Muy buenos días desde la ciudad del Espíritu Santo de Esparza, Costa Rica. Les envío un grato saludo. Hoy vamos a tener una pequeña enseñanza de una de las doctrinas más odiadas y más odiadas, vamos a decir, de todas las iglesias, en su gran mayoría iglesias cristianas. Algunos aducen que lo que voy a hablar hoy, que es la predestinación, se refiere a Calvino, pero creo que hay mucha equivocación en esto. Realmente esto Agustín en el siglo cuarto fue el que inició, despertó esta enseñanza, pero no solamente eso, es que la enseñanza está en la Biblia y es la doctrina más debatida en estos tiempos. Sin embargo, uno de los grandes hombres de la capilla metropolitana, de la iglesia metropolitana en Londres, como fue Charles Spurgeon, él decía estas palabras, y quiero que las escuche. Dice: estoy convencido de que la doctrina de la predestinación es una de las almohadas más suaves sobre las que el cristiano puede reclinar su cabeza, y uno de los bastones más fuertes sobre los que puede apoyarse en su peregrinación a lo largo de este duro camino. Estas fueron las palabras de Charles Spurgeon. Realmente hablar de predestinación, en la Biblia tenemos varios textos, uno de ellos es Romanos 8. Romanos 8 dice: porque los que antes conoció, 8:29, quiero que tal vez vaya copiando los textos, dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos, entre muchos hermanos, dice. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Interesante texto de la Biblia. Aquí encontramos una palabra que es conoció, que viene del griego original prognosco. Literalmente significa conocer de antemano o preconocer. No se trata simplemente de saber los hechos futuros, como algunos quieren interpretar esto, sino que ya Dios conoce todo, sino que es un conocimiento racional e íntimo lo que Dios está diciendo aquí. En la Biblia, cuando oímos la palabra que Dios conoce a alguien, algunas o muchas veces implica una relación muy especial, una relación muy amorosa y aprobada desde antes de la fundación del mundo. Esto es muy importante. No se refiere esta palabra solo a un saber intelectual o un saber futuro, sino a un conocimiento íntimo elegido de antemano que marca todo el comienzo del plan de relación de Dios con los creyentes. Contrario a esto, y es un tema muy interesante que hay que reflexionar, está en Mateo 7:23. En Mateo 7:23, Jesús dice estas palabras: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y aquí está hablando de aquellos que sacaron quizás de sus iglesias a Dios, que nunca tuvieron un nacimiento verdadero, pero que estaban incluidos dentro del templo, dentro de las iglesias. Ahora, aquí tenemos la palabra conocer como algo muy importante. La vez pasada vimos nosotros lo que fue el pacto de redención, y es interesantísimo esto. El pacto de redención nos recuerda que fue un acto o un pacto intertrinitario donde las tres divinas personas pactan para hacer una obra sobre el hombre. Y esto es muy interesante sobre este tema, sobre el hombre, ¿verdad? Ahora, es importante que nosotros aprendamos en este momento que Dios tiene un plan de antemano. Yo quiero que usted piense por un momento. Si usted fue concebido, fue conocido desde antes de la fundación del mundo, piense por un momento ese mundo.
no existía. Pero allá Dios, en su misma presencia, ya tenía destinados personas. Ahora, crea el universo, crea el planeta Tierra, y Dios pone como cabeza federal a Adán. Él hace a Adán con dos sustancias, toma materia de la tierra, sopla aliento de vida sobre él, y entonces este hombre viene a ser la cabeza federal de quienes, de los que Dios conocía, de los predestinados. En la tierra genera Dios un lugar muy especial donde Él va a habitar con el hombre, con ese Adán. Y es interesante que si usted lee por un momento Génesis 2, se va a dar cuenta que dentro de la tierra hay una ubicación de un Edén. Ahora, no digamos que sea literal, pero hay un lugar aquí en la tierra donde Dios desea morar con el hombre. Y no solamente con el hombre, si ustedes recuerdan la gran orden cultural que Dios le da al hombre, en Génesis 1, 26 en adelante, resulta que Dios le dice a la gente que a Adán en este caso, que debe multiplicarse. Adán tiene que poblar esta tierra, pero ¿de quiénes la va a poblar? De los que Dios había conocido. Entonces surge una pregunta: si a Adán no hubiera pecado, ¿qué hubiera sucedido? Resulta que Adán peca. Adán peca, y cuando peca hay un problema terrible sobre esto. Dice la Biblia que al pecar ellos fueron echados, pero más que fueron echados hay algo interesante. En Génesis 3:15 quiero leer literalmente lo que la Biblia dice, cuando ya Dios llama al hombre, llama a la mujer y después habla a la serpiente, que es Satanás, el gran enemigo de tu alma. Y dice Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, la simiente de Adán, y la simiente suya, que es la simiente de Satanás. Y aquí son, hablando en buenas palabras, los hijos que va a tener Adán y los hijos que va a tener Satanás. Y esto es lo que tenemos que tratar de entender, esa gran confusión. Bueno, volviendo al tema de que todos estábamos allá pensados en el seno de Dios antes de que el mundo fuese, Dios trae todas esas personas para que Adán sea el vehículo de traer a los escogidos, a los santos del Señor. Resulta que en el Edén, ya ustedes conocen la historia, el hombre peca, el hombre es echado totalmente del Edén. Ahí está en Génesis, en los últimos capítulos, versículos del capítulo 3, usted va a encontrar que fueron echados. Y ya el hombre, habiendo comido el fruto del bien y del mal, salen a la tierra, a una tierra maldita, porque Dios la maldice por el pecado del hombre, y ahí empiezan las simientes a nacer. Interesante. El hombre tenía que fructificar y multiplicar y llenar la tierra, es lo que dice la Escritura. Ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto, queridos hermanos? Lo interesante de esto es que el hombre sale a la tierra y en la tierra sale a multiplicar. Y nace un hijo bueno que al mismo tiempo también le nace un hijo malo. Y ustedes pueden ver Caín y Abel. Y ahí viene la genealogía. Y es interesante que usted estudie genealogías. Las genealogías que, por ejemplo, en Lucas va a dar hasta Adán, pensando en esta gran sentencia de Dios. Y también la de Mateo, que va a dar hasta Abraham. Es muy interesante que usted estudie estas genealogías y las vea a través de toda la Biblia. Como la genealogía de Caín en la Biblia se ve muy aparte de la genealogía de Set o de Enos, que son los mismos. Ahora, ya produciendo, y la Escritura dice que Dios aceptó el ofrecimiento que Abel había dado, pues el hijo malo, que sabemos que es de la simiente de Satanás, viene y toma. Ahora, qué interesante es esto, porque cuando nosotros los reformados hablamos de réprobos, tenemos que pensar en qué momento comienzan los réprobos. Los réprobos son por obras, nacen porque
ellos no aceptaron a Cristo como muchas iglesias piensan. Es bueno que usted se pregunte esto. Muchos de ellos, en cuenta Judas, ya estaba destinado a ser un réprobo dentro de la gran humanidad que es Adán. Adán produce genealogía buena, pero Satanás, que estaba en ese momento apoderándose de toda la tarea de Adán, también se producen hijos malos. Y usted va a ver en la historia bíblica siempre buenos y malos. Y esto es la gran historia de todo esto. Ahora, interesante, voy a ir un poquito más adelante porque San Juan, primera de San Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es del diablo. Realmente todos practicamos el pecado, porque el diablo peca desde el principio. Y entonces aquí Juan explica algo interesante. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer esas obras del diablo. Pero recuerde que la salvación no es de todos. Eso es muy interesante. Eso es muy interesante que usted lo tenga. Por eso la predestinación no es una doctrina muy bien recibida, porque vivimos en un mundo humanista, en un mundo donde el más importante no es Dios, el más importante es usted. Y así es como nos predican en las iglesias. Realmente todo lo que usted puede ver, el pacto de redención, el pacto de Abraham, que es el pacto de gracia, el objetivo es Dios, no es el hombre. El hombre es beneficiario en esto, porque a Dios le plugo desde antes de la fundación del mundo tener una relación con una humanidad. Pero esa humanidad no es toda, son los santos del Señor, por lo cual Dios en el pacto de redención envía a Jesús a morir en una cruz por ellos para redimirlos, para volverlos a poner en el estado de donde cayeron. Y por eso Pablo le llama a este Cristo el segundo Adán. Es a través de Cristo van a ser regenerados, como dice Romanos, Efesios, que estos fueron escogidos con un objetivo, que tengan y sean elaborados a la imagen de Cristo. Volver a ser perfecto, volver a ser santo, que es la idea de Dios. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos esto. Pablo mismo, y estoy tal vez tocando textos aquí a lo loco, pero es importante que usted los copie y para poder tener al final una idea. Pablo mismo en Efesios 1:9 dice que Dios, dándonos a conocer el misterio de esa voluntad. Esto de la predestinación, de quiénes son los suyos, realmente es un misterio. ¿Cómo lo hizo Dios? Pero era un misterio para la humanidad. Entonces, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se propuso en sí mismo, fue una propuesta en sí mismo, fue un pacto entre tres, de reunir todas las cosas en Cristo. Y es aquí donde tenemos que pensar cuáles son todas las cosas. Realmente la naturaleza misma está gimiendo, dice, por la revelación de los hijos. No por la revelación de todo el mundo. En Cristo se va a reunir todo y a veces nos han hecho creer que cuando usted se va para el cielo, usted va a estar en calles de oro, son simbolismos simplemente y que no va a haber una naturaleza. Realmente Dios no nos está ofreciendo un cielo, nos ofrece tierra nueva y cielo nuevo, es lo que está ofreciendo Dios. Y en esa tierra nueva tiene que haber naturaleza. Y para esto una buena enseñanza, cuando Dios destruye la primera generación, cuando Él dice, me lamento de haber hecho al hombre, porque los hijos del hombre se mezclaron con los hijos de Dios. Y este texto, quiero detenerme en este texto, muchos han tomado un escrito ahí de Enoc, que no fue ni escrito en la época de Enoc, que es un escrito del año 420 por ahí antes de Cristo, que aparece muy tardíamente, que no se sabe su procedencia. Entonces están hablando de los Nephilim, que fueron los demonios caídos que tuvieron relaciones con las mujeres. Entonces la humanidad eran los hijos de Dios, en una forma universal, todos eran buenos, y los hijos del diablo se empezaron, o los ángeles caídos se mezclaron. Eso es una fábula. Realmente los hijos de Dios se mezclaron con los hijos de los hombres. Vienen las grandes líneas de Caín y Abel, son dos líneas.
Posteriormente vienen otras líneas como Can y Sem. Vienen otras líneas más como Jacob y Esaú, y los hijos de Dios y los hijos del diablo. Esas líneas no tienen que mezclarse. No podemos caminar en un yugo desigual. Nada tiene que ver el agua con el aceite. Nada tiene que ver lo que Dios ha hecho con lo que Satanás ha hecho. Y eso se mezcla. Yo creo que hoy en la gran mayoría de iglesias se han mezclado. Tenemos iglesias sin Dios hoy en día. Tenemos iglesias sin Biblia. Son iglesias que están caminando totalmente a la pura emoción y capricho del hombre. Pero es Dios quien ha hecho esto, hermanos. Entonces, vea qué interesante que Dios quiere reunir en Cristo todas las cosas, y lo logró y lo hizo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y nosotros pues somos testigos de ese cumplimiento del tiempo, y las cosas no solamente las que están aquí, las que están arriba también. Dios ha limpiado el cielo se contaminó con aquel ángel caído que es Satanás. Y es interesante porque cuando Dios envía a los discípulos a Jesús, a los 70, y regresan todos contentos, Señor, los demonios se nos sujetan, dice el Señor, veía yo caer a Satanás como un rayo. Fue sacado del cielo, el cielo está limpio. Ahora está todo el proceso de esta tierra. Cuando Cristo venga, esta tierra va a ser limpia totalmente. En el versículo que hemos leído se refleja la acción de Dios de reunir todas las cosas a través de Cristo. Esto significa que al final de los tiempos, todo lo que ha sido creado, tanto en el cielo como en la tierra, serán reunidas bajo una autoridad. O sea, Cristo va a ser la cabeza federal en esta tierra. ¿Qué le parece, amado hermano? Corintios capítulo 15, versículo 45, que son textos muy interesantes, habla algo maravilloso de este tema. Vamos a ir viendo un poco aquí y para ir amarrando, porque quiero que tenga en mente algo. Si Adán no hubiera pecado, ¿qué hubiera sucedido? Pero Adán pecó, sacado de la presencia de Dios, de esa comunión perfecta, y aquí en la tierra, una tierra maldita, con hombres pecaminosos, empieza a construirse la generación. Dios nos había predestinado a usted y a mí desde antes de la fundación del mundo. Y yo quiero que piensen esto. Desde antes que todo fuera, ya usted estaba pensado. Pero la cabeza federal, que era Adán, pecó. Y entonces, como dice Romanos, por lo tanto, dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, que era Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, escogidos y no escogidos, predestinados y no predestinados. Ahora entendemos el plan redentivo de Dios. Es un plan maravilloso. Dios viene a rescatar a los suyos. No dice que viene a rescatar a todo el mundo, a todas las generaciones. Viene a rescatar a los suyos, porque hay una simiente satánica aquí en el mundo, que son hombres materiales, son simientes de Satanás, no son entes espirituales, como tampoco somos nosotros, la descendencia de la mujer, entes espirituales solamente. Nos hemos materializado. El mal se materializa en el hombre. Ahora, vea qué interesante 1 Corintios 15:45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Interesante, ¿no? Quiero que usted medite en esto. Ahora vamos a ir un momentito a Génesis 4:4. Vamos a empezar a tirar todos estos versículos y empezar a amarrarlos. Génesis 4:4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y sus ofrendas. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se enseñó Caín de gran manera que decayó su semblante.
Aquí vemos la aceptación que Dios recibe de una persona. Esa persona es asesinada. Y en este evento de Caín y Abel, hermanos, amigos, es importante que ustedes vean cómo nosotros matamos a Jesús. Es un evento tipológico de la muerte, de cómo Satanás venía a matar. Pero Cristo vino a dar en la cabeza porque al tercer día resucita. Dios pone posteriormente, sustituye a la humanidad en la persona de Enos y de Set, sustituye a Abel. Interesante cómo esto es como una resurrección. Y dice que cuando nace Set, todos los hombres empezaron, una humanidad empezó a invocar el nombre de Dios. Empezaron nuevamente los hijos de Dios a reproducirse. Pero llegó un momento en Génesis 6:1 que quiero que lea. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que era la línea que venía de Abel, de Set, de Enos, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y esto fue lo que trajo un caos al extremo que Dios propone traer el diluvio a la tierra. ¿Qué le parece? Es interesante cómo nosotros hemos perdido esta línea. Ahora, qué bueno es, queridos hermanos, que ustedes puedan entender por un momento que Mateo 13, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, Mateo 13:34 diga, todo esto habló Jesús por parábola a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé, dice, cosas escondidas desde la fundación del mundo. De esto es lo que estamos hablando. Dios ha predestinado a personas desde antes de la fundación del mundo. Y para esto, vea qué interesante lo que dice Pablo en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el objetivo. ¿Por qué te escogió Dios desde antes de la fundación del mundo? Para que fueras santo. Desgraciadamente en Adán, la generación de Dios, no se santifica, cae en pecado, cae realmente en un estado de muerte. Ahora, Cristo, que nos había escogido desde antes de la fundación del mundo, viene a ser ese segundo Adán que viene a rescatarte a ti, para que usted sea santo, para que usted sea sin mancha delante de Dios, habiéndonos predestinado, dice, para ser adoptados sus hijos por medio de Jesucristo. Y esto se logra según el puro afecto de su voluntad. Qué interesante, querido amigo, querida hermana, cómo esto usted lo puede ver. Pero quiero decirle que desde antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía destinado, porque Dios es soberano, Dios es omnisciente, omnipotente, sabía lo que iba a ocurrir, sabía que el hombre iba a fallar, sabía que Adán iba a caer en pecado. Entonces en ese momento viene y encontramos una palabra maravillosa en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Pedro, tratando de transmitir a sus compatriotas un mensaje de esperanza, les dice, hablando de Jesús, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado, ese cordero que es Cristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros.
Aquí Pablo no está hablando, perdón, Pedro no está hablando a todo el mundo, está hablando a los predestinados, a los que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo, para darles esperanza que también desde antes de la fundación del mundo, en el estado que se encuentra usted de muerte por el pecado de Adán que nos fue transmitido, en ese momento Cristo dice suave, Dios dice espérense, recuerden que yo tenía también, en el estado que te encuentras de muerte, yo tenía destinado un cordero. Y ese cordero vino a rescatar tu vida, porque tú me perteneces, tú eres mío, dice el Señor. Esto es predestinación, hermanos. Esto es lo que la Biblia nos está enseñando a nosotros de cómo es que tenemos que nosotros entender la predestinación. Es una gran realidad, por eso es que es odiada esta doctrina. Porque Dios tiene sus predestinados, Dios tiene sus escogidos. Y vea qué interesante lo que dice Romanos 8, y quiero que volvamos a Romanos 8, porque dice, a los que antes conoció también los predestinó con un objetivo, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, no todos. Y a los que predestinó, y aquí empieza todo un orden maravilloso, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Ahora, en un mundo caído, lleno de pecado, donde Adán, la cabeza federal, cae, se derrumba, todos sus escogidos también se derrumban. Satanás viene y siembra la semilla y viene y produce hijos que son hijos de él, aquí para mezclarse con nosotros y tratar de corromper todo el sistema que Dios tiene y tenía desde antes de la fundación del mundo para su salvación. Ahora interesante, porque en este texto vamos a ver que Dios había predestinado, ya vimos eso desde antes de la fundación del mundo, y a estos hoy, en la nueva dispensación, los llama. ¿Cómo los llama Dios? Por medio del Evangelio. Y a esos que llama Dios por medio del Evangelio, Dios va a hacer algo maravilloso, que es justificarlos, quitarles la condena, decirles son libres, yo pagué la condena por ustedes que no podían ustedes pagar. Y a los que justificó, viene una obra maravillosa, también los glorificó, los hace parte de él. Nosotros somos parte. Recuerden que Adán en el principio tenía la imagen de Dios. Esto es valioso, hermano. Mucha gente ha dejado de pensar en el humanismo que vive. Creen que ellos son los que pueden tomar decisiones. Ahora, usted preguntará, entonces, ¿para qué predicar si ya Dios tiene a los suyos? Bueno, por una razón muy simple. Ni usted ni yo sabemos quiénes son los elegidos. Dios tiene que llamarlos. Y usa el Evangelio para llamarlos. Y en el momento que los llama, escuchan la voz y siguen, hay una transformación, lo que le llaman el nuevo nacimiento, porque nadie, aún los escogidos de Dios, no pueden entrar si no nacen de nuevos, porque toda la humanidad cayó en pecado. Esto es interesante. Toda, no hay una humanidad que no haya pecado. Entonces, toda la humanidad cayó en pecado, tienen que nacer de nuevo y ahí empiezan a tomar la imagen en esa elaboración de Cristo. Esto es maravilloso, mis queridos hermanos. Realmente Dios tiene un plan perfecto. No sé por qué la gente odia esta doctrina de la predestinación. Si el que ya es salvo tiene que saber que fue predestinado, y el que no es salvo pues va a tener que ser llamado por el Evangelio, va a tener que ser regenerado, va a tener que nacer de nuevo y regenerado al mismo tiempo, y va a tener que ser incluido dentro del reino de Dios, que es otro tema muy interesante. La vez pasada vimos de la era del Espíritu. Estuvimos viendo esto y es muy importante que usted pueda ir recogiendo. Yo voy a tratar de mandar estos videos por ahí para que los repase y usted pueda ver
que Dios sí ha predestinado a la gente. Dios ha hecho del hombre una obra maravillosa. Dios no va a dejar aquí, Génesis 3:15, no se le olvide, la simiente de la mujer, que son los hijos de la mujer y los hijos del diablo. Y estos hoy están en un choque constante. Dios ha venido no por los hijos del diablo, estos serán condenados en Génesis, Apocalipsis capítulo 20. Dios va a venir a rescatar a los suyos. Y como decía por ahí un pastor, ¿qué va a afectar realmente la predestinación? Si usted ya nació de nuevo, usted ha sido un predestinado. Quiera entender o no esta doctrina. Si usted nació de nuevo, es un predestinado. Quiero que entienda esto. Así que esta doctrina no tenemos por qué odiarla. Ahí está escrita, ahí está en la Biblia. Dios eligió desde antes de la fundación del mundo, predestinó personas para salvarlas. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuáles son las causas? Muy fácil. Adán, que venía a representar y a llenar esta tierra fabulosa que Dios hizo, que dijo Dios era buena en gran manera, tenía que llenarla de santos. Era todo el plan de Dios, pero resulta que no fue así. La historia nos muestra de un Adán, de una cabeza federal que cae y se trae consigo a toda la humanidad y empieza bajo la orden a llenar esta tierra, y en esta tierra viene y se llena de gente buena y gente mala. Aunque la Biblia dice que no hay ni uno bueno, tenemos que hablar. Empieza a llenarse de la simiente de la mujer y de la simiente de Satanás. De una misma fuente salen los dos elementos. No de Dios. De Dios no sale lo malo. Fue el hombre que atendió a la tentación de Satanás para que el hombre pudiera caer y así Satanás usurpar el dominio que Dios le dio al hombre, que fue el dominio de virrey. Y esto es muy interesante. Ahora, hermanos, es muy productivo esta doctrina para que usted considere. Yo digo, ¿para qué sirve esta doctrina? Para que usted sea un cristiano diferente. Un cristiano lleno de gratitud. Un cristiano que, conociendo cómo fue la historia, cómo fue que Dios hizo esto, usted valore, tenga una identidad bien clara de quién es usted. Usted fue entretejido en el vientre de su madre por Dios. Dios estaba atento a su nacimiento desde antes de la fundación del mundo, y es interesante que usted pueda leerse San Juan 17. Dios venía a rescatar a esta gente. Dios venía a rescatar a los suyos, los que me diste, dice Jesús, para que ninguno de ellos se pueda perder. Dios tenía un cúmulo de personas destinadas, predestinadas, para que tomaran la figura de Cristo. La imagen de Dios en Adán fue destruida, y todos, hombres destinados y no destinados, caímos en un estado de muerte, alejados totalmente de Dios, porque Dios es santo y el pecado no puede estar en su presencia. Pero ahora Dios envía a su Hijo, el Cordero inmolado, a morir y a pagar en la cruz ese pecado que usted no podía pagar. Y ha venido a rescatarnos, ha venido a traernos nuevamente a su presencia. Espero que esta doctrina de la predestinación produzca en usted vida, como decía Charles Spurgeon, en la almohada, que produzca ese descanso donde usted puede dormir en paz, sabiendo que usted ha sido entretejido y pensado y conocido por Dios, y que nada ni nadie te puede separar de este amor tan grande. Este es el tema de la predestinación, una doctrina tan odiada por tantos, pero una doctrina que trae mucho consuelo, mucha bendición, y en un tiempo en que vivimos de humanismo, donde creemos que el protagonista somos nosotros, podemos encontrar que el gran protagonista de esto es Dios. Y Dios tiene para usted un plan en esta tierra hasta que muramos. Hay un plan perfecto de Dios. Glorificar su nombre,
representar a Dios, exhibir los dones de Dios a este mundo que no conoce a Dios. Usted tiene que exhibir los dones de Dios. Hoy en día las iglesias se están llenando de pura bulla, de puro entretenimiento. El mundo no está viendo la imagen de Dios, la imagen de Cristo en su iglesia. Las iglesias se acostumbraron a estar sin Dios, a estar sin Biblia. Usted, querido hermano, quiero que tenga una identidad clara. Y esta identidad te la da la predestinación. Que sepas quién eres, de dónde vienes y hacia dónde vas. Que es lo que el hombre todavía no ha podido resolver. Este era el gran misterio que hablaba Pablo. Ese misterio que ya fue, dice, revelado en los tiempos en que vino Jesús. Fue revelado ese gran misterio. ¿Para quiénes era la salvación? Para usted. Si usted no cree en la predestinación y es salvo y ha nacido de nuevo, pues déjeme decirle que usted fue predestinado. Que Dios bendiga tu vida, que pases un feliz día. Desde la ciudad del Espíritu Santo, la Capilla Cristiana Reformada te da un fuerte abrazo, que tomes aliento en este nuevo día y que Dios te bendiga grandemente. Que pase un feliz día en compañía de los suyos. Amén.